Dices. Adelante, senador, estamos listos, cuando usted guste. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Quiero informar que, como me comprometí, el día de ayer presenté una propuesta formal de modificación a la reforma que impulsó malamente, lamentablemente, el gobierno de la República y Morena, y que aprobaron en la Cámara de Diputados, que pone en riesgo los fondos de ahorro, de vivienda y demás fondos de prestaciones de los trabajadores mexicanos. Como ustedes saben, se hizo una reforma que aprobaron que dice que se pueden utilizar los activos financieros del gobierno para rellenar los fondos de estabilización que existen. Me explico. Existen en este país desde hace años fondos, particularmente dos, para compensar los años de mala recaudación. Por un lado, un fondo para los ingresos nacionales presupuestales del gobierno, y por otro lado, un fondo para los recursos de estados y municipios, ¿sí? Cuando se cae la recaudación, cuando hay poco dinero, se usan esos fondos. ¿Qué pasó? Que el gobierno irresponsablemente tenía más de 200 mil millones de pesos en estos fondos y se los gastó. Y hoy quiere usar el dinero de los mexicanos para rellenarlos. Cuando nosotros dijimos y pusimos señal de alarma, dijimos, oigan, esto puede pasar, el gobierno, el presidente salió y dijo, bajo ningún motivo, yo jamás, te lo juro, nunca usaría ese dinero, no somos iguales y no sé cuántas cosas. Pero lo hemos dicho claramente, la palabra del presidente, la verdad de las cosas es que no le creemos. Dijo que no iba a militarizar y militarizó. Dijo que iba a apoyar a los más necesitados y quitó, por ejemplo, apoyos para niños con cáncer, estancias infantiles. Dijo que no iba a haber persecuciones políticas y las hay, que no iba a haber uso político de la justicia y lo hay, que no iba a haber espionaje y lo hay. Por Dios, ¿quién le va a creer, pues? Entonces, lo que hemos dicho es, si de verdad no quieren usar el dinero de los mexicanos, necesitamos que quede expresamente prohibido en la ley. Por eso entregué ayer formalmente a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda una propuesta que dice que bajo ningún motivo podrán ser utilizados los fondos de ahorro, de vivienda, ni ningún otro recurso que provenga de las prestaciones de los trabajadores mexicanos. Si de verdad no lo quieren hacer, yo me imagino que no tendrán ningún inconveniente en aprobar esta propuesta de modificación para que no esté en riesgo ni hoy ni mañana, que no esté incluso el presidente López Obrador, los recursos de los mexicanos. ¿Por qué decimos que está en riesgo? No nos estamos inventando. Porque la definición de activo financiero, que existen documentos de Hacienda oficiales del gobierno, incluye los fondos de pensiones y de vivienda. Entonces tiene que quedar expresamente así. Debo decir que veo con gran agrado que la preocupación es transversal, que existen diversos grupos. Yo espero, y por lo que hemos dialogado, tengo muy buena fe en que podamos lograr un consenso. Pero hoy esto ya es una realidad, aquí está la propuesta, aquí está la solución. Expresamente prohibido usar el dinero del ahorro de vivienda de los mexicanos y se acabó el problema. Ya no existe ningún riesgo para los trabajadores de México. Ese es el primer tema que yo quisiera abordar con ustedes. El segundo tema que, si me permiten, quiero abordar con ustedes es el siguiente. El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está abordando un tema de la máxima importancia para el país, muy poco dialogado y debatido. Hoy van a continuar el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. Para quien me esté escuchando, y particularmente para quien escuchó al presidente en la mañana decir una bola de mentiras, la prisión preventiva oficiosa no es otra cosa más que mandar a alguien a la cárcel sin que se le haya probado que es culpable de un delito. Por el solo hecho de que una fiscalía, sea la nacional o las fiscalías en los estados, digan que eres culpable de un delito sin que te hayan probado, te vas a la cárcel, hasta 2 años y en muchos casos mucho más, de hecho. Es una pena anticipada. Esto viola todos los documentos internacionales de los cuales México es parte. Es la violación de derechos humanos más flagrante, legal, que existe en México. Es verdaderamente una injusticia. Contrario a lo que dice el presidente, que yo no sé si lo engañan o se hace, o las dos,
Pero contrario a lo que dice el presidente, nadie quiere quitar la posibilidad de que alguien tenga prisión preventiva en este país. Lo que se busca eliminar es que sea sin ningún tipo de razonamiento, automática, solo porque te acusaron de este delito, vas a la cárcel y no hay nada. Oye, pero yo estaba fuera del país, no importa, de aquí a que pruebes vas a la cárcel. Lo usan como pena anticipada, es violatorio, lo dice la ONU, lo dice todos. Lo único que se está buscando es que el juez valore cada caso y que determine si hay riesgo de fuga, si está en peligro la víctima, si la persona representa una peligrosidad. Le encanta al presidente poner ejemplos que le causan simpatía. Es que los de cuello blanco, si se prueba que alguien hizo un daño y tiene dinero como para que represente una riesgo de fuga, eso amerita prisión preventiva, pero justificada, no en automático, pues. Eso es lo que están debatiendo en la Corte. Es el segundo intento. El ponente valientemente propuso en un proyecto anterior no aplicar el 19 constitucional. Hoy todos los ministros y ministras se aventaron unos rollazos, o la mayoría. No, yo sí simpatizaría, pero así como lo planteas, no. Pues, ¿qué creen? Hizo otro proyecto que le da gusto o se alinea a lo que los ministros y ministras dijeron que así se apoyarían. Y lo que hoy plantea, palabras más, palabras menos, es que se interprete la palabra oficiosa, no como automática, sino como que a fuerzas el juez tiene que valorar si se le da prisión preventiva o no a esa persona, porque la prisión preventiva justificada es a petición de parte, a petición del Ministerio Público. Y este proyecto, ojalá y sea aprobado por los ministros y acabemos con esta violación flagrante de derechos humanos que existe en el país. ¿Por qué digo que es muy relevante? Porque desgraciadamente ya van 3 ministros que ya dejaron ver que no van a apoyar el proyecto. Un ministro más y vamos a continuar con esta violación de derechos humanos. Hoy los ojos deben de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigirle a los ministros que no hagan una interpretación selectiva, que volteen a ver el artículo 1 constitucional y que volteen a ver los derechos humanos de los mexicanos. Hoy en México la prisión preventiva oficiosa se usa para castigar sin probar culpabilidad. Y esto no es ser ligero con los delincuentes. Yo soy duro, el delincuente a la cárcel, pero el gobierno tiene que probar la culpabilidad y no andar por la puerta fácil de andar abusando y mandar a la cárcel a gente sin probarle la culpabilidad. Senador, si usted nos los permite, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. Del tema que gusten. Claro que sí, senador. En primera instancia le pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Senador, buenos días. Voy a abordar los 2 temas. Sí, claro. En el primer tema, ¿ha habido algún integrante de Morena que le haya comentado a usted alguna inquietud en torno a aprobar como viene la minuta y que él no esté tan dispuesto? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en el glifosato, pues es evidente que muchos, incluso ustedes están presentando una iniciativa conjunta con el PRI y Morena. Entonces quisiera saber si off the record o en corto alguien de Morena le ha dicho estoy de acuerdo contigo porque no se debe poner en riesgo ni las pensiones, ni los créditos, ni el fondo de vivienda. Y en el tema número 2, senador, en el escenario muy probable en que la Corte mantenga el criterio de los jueces en materia de prisión preventiva oficiosa, a pesar de las limitaciones constitucionales, ¿qué es lo que puede ocurrir? Como México es parte de un entramado internacional de derechos humanos, ¿hay posibilidad de recurrir a las instancias internacionales para que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que corrija la plana a la Corte? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Muy interesantes las preguntas ambas. A ver, en la primera definitivamente sí. Yo he tenido conversaciones con distintos legisladores, incluyendo miembros del grupo mayoritario de Morena, que comparten la inquietud y que expresan que bajo ningún motivo esa es la intención. Buscaron en algún momento algunos convencer con argumentos de Hacienda, ¿no?, de que eso no podría pasar, que porque las leyes particulares de esos fondos dicen que no.
yo contestaba o comentaba que en el mejor de los casos eso es sujeto a interpretación porque son dos leyes del mismo nivel que dirían cosas distintas, que si no es la voluntad entonces no tendrían inconveniente en dejarlo textualmente. Conozco y sé que se está tratando de construir un consenso. Yo no voy a declarar por alguien más, pero la respuesta concreta es que sí. Particularmente los titulares de las comisiones han estado tratando, creo yo, de una manera muy responsable de generar consenso en la materia. Por eso me siento con un buen ánimo de que esto pudiera pronto cristalizarse en un dictamen que incluya modificaciones. Yo lo que he expresado es, aquí está una forma de resolverlo. Como siempre, yo no estoy aferrado a que sea mi redacción la que quede, pero lo que sí es no negociable es que quede una prohibición expresa de que no se pueden tocar los fondos. Pero sí hay una inquietud transversal, incluyendo al menos algunos legisladores de Morena que tienen la disposición de poder aclarar este tema. Eso en el primer tema. Yo espero que muy pronto podamos ver ya un dictamen que incluya ello, ¿no? En el segundo tema, en el tema de plaguicidas, el problema que traemos es que los conflictos internos de Morena están contaminando el trabajo legislativo. Y pues no es nada más el caso de plaguicidas. Vean nada más los nombramientos. O sea, hoy mismo está agendado otro proyecto de la ministra Ríos Farjat sobre el tema de la falta de nombramientos de COFESE. Ahí es una falta del Ejecutivo, pero pues nosotros deberíamos, o sea, se está quedando el Legislativo sin su actuar. En los nombramientos de tribunales electorales, en los nombramientos del INAI, o sea, pudiera ser una lista de decenas de nombramientos pendientes que tiene el Senado. Principalmente es por los conflictos de Morena, porque la oposición sabemos lograr acuerdos, ¿no? Entonces, en el caso de plaguicidas, yo primero señalaría lo siguiente. Uno, es increíble la subordinación que están mostrando hacia el Ejecutivo. O sea, vamos a esperar a que el Ejecutivo nos diga qué hacer. O sea, de veras, eso es hasta pues invasivo, ¿no? Evidentemente tomas una opinión siempre el que lo va a ejecutar. El caso de plaguicidas a mí me parece que se tienen que dejar estas pasiones a un lado y entender que si bien lo deseable es avanzar hacia que cada vez se usen menos este tipo de fertilizantes, fertilizantes por un lado, plaguicidas para atacar las plagas en otros casos, en el mundo son aceptados siempre y cuando se usen hasta ciertos porcentajes. Y no los puedes quitar de golpe porque primero te va a atacar las plantas, te va a atacar la producción y entonces vas a caer entre otra rama de objetivo que incluso el gobierno tiene de soberanía alimenticia. Y en el mundo los permiten hasta cierto punto. Vas a atacar las exportaciones y vas a atacar todos los ramos. Creo que la propuesta que se trabajó en consenso, y aquí el reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Agricultura y los esfuerzos que hicieron desde la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y demás, y un grupo de varios legisladores, es ir avanzando paulatinamente hacia ir sustituyendo ese tipo de productos que hoy por hoy son utilizados a nivel internacional y que todos queremos que vayan disminuyendo, pero que no queremos tampoco afectar la producción. Entonces, en ese caso, yo te diría, esa es mi opinión. Pero me hacías una segunda... No, la pregunta era sobre qué puede pasar si algún actor político en México puede acudir a instancias internacionales para la prisión preventiva. Sin duda sí, y ya está más que acreditado que los organismos internacionales están en contra de la prisión preventiva oficiosa. Quiero ser bien enfático. ONU, Corte Interamericana, todos los especialistas, no hay nadie que apoye prisión preventiva oficiosa, porque entienden, como no entiende el presidente, que son cosas distintas. Nadie plantea desaparecer la prisión preventiva como medida cautelar, que el juez valore, si eres peligroso te dejo en la cárcel. Lo que se quiere eliminar es entender oficiosa como automático, eso es lo dañino. Sin duda sí, desgraciadamente el criterio de la Corte aquí ha sido que frente a la Constitución, nada puede estar encima. Y entonces interpretan que aunque esté en violación de otro artículo de la Constitución, si expresamente la Constitución dice, pues no, tiene prevalencia. Lo mismo han dejado ver en sus criterios frente a resoluciones internacionales. Yo creo que sí se puede. Desgraciadamente creo que la Corte
se negaría a aceptarlo. Creo que hay que intentarlo de cualquier manera. Porque- Yo lo porque que a le fin de digo a la cuentas- Corte es, no puedes, sobre pretexto de apegarte a un artículo, dejar de ver otro pedazo de la Constitución. La Constitución protege los derechos humanos y más aún establece un principio de progresividad. Y pro persona. Y pro persona, que lo que te dice es, tienes que interpretar siempre a favor de los derechos humanos de la persona, que es el pro persona, que es lo que está haciendo el ministro ponente en este caso. Y segundo, siempre tienes que avanzar en tu interpretación, no puedes ir hacia atrás en quitar derechos humanos. Lo que ha pasado en el mejor de los casos en esta legislatura es que después de la reforma famosa, muy importante, de derechos humanos que estableció el principio de progresividad, se fueron aumentando delitos de prisión preventiva oficiosa. Todos esos al menos deberían de tumbarse, porque rompe con el principio de progresividad de derechos humanos y pro persona. Yo creo que lo que hoy hace el ministro es muy inteligente y dice, no me voy a pelear con la Constitución, pero ¿en dónde dice en la Constitución que prisión preventiva oficiosa significa automática? En ningún lado, en ningún lado. De hecho, si tomas, por ejemplo, lo que significa oficiosa en la justicia penal, lo que significa es que se analice en automático una cosa, pero no que en automático se condene. O sea, por ejemplo, una denuncia es a petición de parte o es de oficio. Sí, de oficio es que procede la investigación, no que metes al bote a la persona. Eso es lo que el ministro está diciendo. De oficio que el juez valore la prisión preventiva, se la pida o no el Ministerio Público. Pues claro, qué inteligente manera de eliminar un principio o un establecimiento que pusieron en el 19 constitucional que viola los derechos humanos. Pero en concreto sí podemos ir a instancias internacionales y lo vamos a promover, pero yo realmente hoy tiene en sus manos la Corte, hoy pudiera acabar con esta dañina figura. Que no le tengan miedo al presidente. El presidente es presidente del Poder Ejecutivo, ellos son el Poder Judicial, tienen que estar a la altura de su cargo, que no permitan que invada y que los amenace mediáticamente el presidente de la República, por más potente que sea su voz. Gracias. Tengo todavía dos Sí, preguntas, claro. senador. Le toca el turno ahora a Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Dos temas, señor senador, buena tarde, bueno, ya prácticamente tarde. El tema de la reforma judicial se ha planteado en muchas ocasiones, incluso el día de hoy se hacía nuevamente la acusación a jueces que supuestamente dejan libres a delincuentes. Se dejó libre al segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, supuestamente el sábado. Pero el tema es, no todo esto del tema de la prisión preventiva, que obviamente sabemos prácticamente todos de que no es el tema de lo que dice el presidente López Obrador, sino que lo que se busca es justamente que sea individualizado por cada caso y cada persona. ¿No va más el tema por una modificación, una reforma al Poder Judicial? ¿No va por ahí el tema que se tiene que hacer de fondo? Y la segunda, en el tema de los organofosforados, que así se llama técnicamente… ¿El tema de qué, perdón? Organofosforados. Ah. Así se le llama al glifosato y a todos Ya. esos. Usted conoce la Antonio Narro, seguramente. ¿Usted conoce qué? La Antonio Narro, No. la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ya. que está ahí en Va. Coahuila. Va, dime. Ellos tienen estudios respecto a esto. Ajá. ¿No sería mejor también no ser tan extremos como lo hace el presidente de la República? O al revés, de permitirlos completamente o no permitirlos completamente, escuchar especialistas y dejar tanto a criterio de los productores que ocupan, cómo lo ocupan y gradualmente cómo lo van a sustituir, justamente juntándolo con el tema de los OGM, de los genéticamente modificados o transgénicos. La zona de Sinaloa, que es la parte donde yo vivo, está prácticamente acostumbrada a tener genéticamente modificados. Ahora con la prohibición que se hizo de facto por la Secretaría de Agricultura, pues nos estamos quedando sin maíz blanco, nos estamos quedando sin otro tipo de productos para exportación. Claro. ¿No sería mejor buscar un punto medio entre ambos? A ver, empiezo con la prisión preventiva de nuevo. Es urgente una reforma al Poder Judicial, sin duda alguna. Se quedó en pañales la reforma que ha vendido el presidente de la Corte como si fuera la gran reforma, no es cierto. Incluso vino aquí. O sea, fue muy menor, de hecho cupular, solo le pega a la Corte y no cambia en sí mismo la justicia cotidiana.
El principal problema que tenemos en México es que ni siquiera se denuncian, por ejemplo, los delitos en materia penal. O sea, del 100% de los delitos, el 90% no se denuncian, para empezar. Del 10% que se denuncian, solo el 7% se abre una carpeta de investigación y ese 7% solo la mitad llegan al juez. Entonces, imagínate 100% de delitos, solo 3.5 llegan al juez. A mí me da risa cuando dicen, risa mala, o sea, risa de lamento, de cuando dicen, es que vamos a resolver corrigiendo este 3%. Claro que hay que corregir el 3%, pero ¿y el 97%? ¿Por qué no denuncia a la gente? Porque no tiene confianza, porque creen que son muy lentos, porque creen que hay corrupción, porque creen que es una perdedera de tiempo. Por eso la principal reforma que necesitamos es una que agilice los procesos, que los haga sencillos, que acerque la justicia al ciudadano. Justicia cívica, mejores procedimientos más fáciles, de ahí la importancia del Código Nacional de Procedimientos Civiles, de ahí la importancia del uso de la justicia cívica para resolver conflictos vecinales particularmente, de ahí la confianza de tener mejores procesos penales y demás, ¿va? Esa es realmente la reforma que necesitamos y por supuesto acompañada a combatir la corrupción y la impunidad, pero de verdad. O sea, tienes las herramientas de seguimiento, tiene a alguien un ingreso superior a lo que verdaderamente justifica, pues abre una investigación. Tienes las herramientas, no le hagas al loco. Perfectamente puedes dar con quien tiene un acto de corrupción. No, es que eso no es lo que quiere el presidente. Lo que quiere el presidente es que el Poder Judicial se hinque frente a él y haga lo que él quiere. Y eso sí no se puede permitir, porque eso es una dictadura. Por eso dice prisión preventiva oficiosa. No, señor. Haga su trabajo de investigación, meta a la cárcel a las personas con las herramientas, con los elementos y las pruebas que tiene, hagan su trabajo, no porque usted dice, menos cuando tienes una persecución evidente en muchos ramos, ¿verdad? Y quiere prisión preventiva para el de delincuencia organizada, yo también, pídela. ¿Quieres prisión preventiva para el reincidente? Ya lo dice la ley que te lo otorgan, pídela y que lo valore el juez. Sí, hay riesgo aquí, hay peligrosidad, pero qué gusto, yo te digo que tú eres culpable, vas al bote 2 años, usted disculpa y nos vemos. Eso es una pena anticipada, eso va contra todos los principios internacionales de derechos humanos, ¿no? En el primer tema. El segundo tema, las cuestiones técnicas hay que dejárselas a los técnicos. El uso de plaguicidas es permitido en el mundo, porque si no, no tendríamos la capacidad de tener alimentos en los volúmenes que necesitamos. ¿Cómo le quieren hacer para que anden importando a quienes en sus países sí les permiten usar? Es que es ridículo. Oye, podemos ir mejorando hacia ir eliminando gradualmente, sustituyéndolo por otros productos que causen menos daños. De acuerdo, eso es lo que estamos proponiendo, un grupo multipartidos, ¿no? Aquí en el Senado, pero no la eliminación de tajante. Es de estas ideas como el aeropuerto, hubo corrupción, cancélalo, en lugar de combatir la corrupción. Pues castiga la corrupción, haz bien el aeropuerto, no tires a la basura cientos de miles de millones de pesos. Es lo mismo en el plaguicidas. Los plaguicidas, si bien la sustancia puede ser peligrosa, se manejan por porcentajes, te permito hasta tanto, ¿no? De hecho, no sé si sepan, pero muchísimos productos que usamos tienen productos que si en altas concentraciones son contaminantes. Hasta el jabón, pues. Perfumes. No, o sea, no, ¿de qué me estás hablando? El tema es el manejo de porcentajes. Por eso hay que quitarse estas como ideologías radicales y abrir la mente a la razón y hacerle caso a los técnicos. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros, que se valoren ambos valores. Por un lado, la soberanía alimenticia y por otro lado, la protección de la salud, y encontremos el punto medio y vayamos sustituyendo poco a poco con la participación de todos. Eso, pero ya se presentará la iniciativa y cuando se presente se va a explicar. Pero esa es mi visión, yo eso es lo que comparto. Posturas radicales de no, todo prohibido. Al rato andan corrigiendo el mal. Entonces yo nomás le pregunto al presidente, decídase presidente, ¿es o no una meta para combatir la inflación? Tener más producción, porque si es esa una meta, producción alimenticia, no la puede lograr prohibiendo uno de los insumos que requieren para producir, así de fácil. Entonces mexicanos, ¿quieren
que le siga creciendo la inflación, síganle haciendo caso a esas posturas radicales como la prohibición de plaguicidas que quieren hacer, porque al rato lo único que va a lograr es que a ti te cueste más el tomate, que a ti te cueste más el maíz, que a ti te cueste más la cebolla, que a ti te cueste más cualquier producto. Eso es lo que va a lograr, porque va a haber escasez de productos. Entonces, no, sensatos, que cuidemos la salud, pero también la producción. Gracias. La penúltima pregunta es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Senador, buenos días. Muchas gracias. Sobre la iniciativa que presenta para proteger el dinero de los mexicanos, me preguntan en redes que si tampoco o también protegería las fibras, estos fondos de bienes raíces. A ver, todo aquel... El objetivo de esta propuesta es cualquier dinero que sea del mexicano, no se puede tocar. No me importa en qué sociedad de inversión esté, no me importa en qué fondo esté. Si el dinero es derivado de una prestación del trabajador mexicano, no se debe de poder tocar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque se confunde. Muchos de los fondos son tripartitas, ¿verdad? O sea, aporta el trabajador, aporta el gobierno y aporta el patrón. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Muy bien. Todo es del trabajador ya. O sea, no me vengan con que, bueno, la parte del gobierno sí. No. Tienes una obligación de ley de dársela al trabajador, ya es del trabajador, no la puedes usar. Lo que ha pasado con las Afores, por ejemplo, de los fondos de ahorros, es que se generan las CIEFORES, las sociedades de inversión, ¿verdad? Porque está permitido invertir siempre y cuando inviertes para ganar dinero, para que ganen, no para el gasto del gobierno. Imagínate nada más, lo que quieren hacer aquí es que se vaya a los fondos y ese dinero se puede usar para pagar cualquier cosa, gastos, salarios. ¿Y quién lo va a reponer? No, pues cuando tenga lana. No, espérame tantito. Entonces, para ser específico a quien lo está preguntando, esté donde esté invertido el dinero de los mexicanos, si es dinero del ciudadano, esta propuesta protege que no se puede usar para gasto. Así de claro. Gracias, senador. Y por último, de mi parte, ¿qué alternativa presentar en términos del glifosato para proteger precisamente lo que está mencionando de proteger los cultivos? ¿Qué alternativa se podría utilizar en este sentido? Mira, yo no me quiero adelantar a la propuesta por respeto, porque se hizo un trabajo en conjunto, particularmente coordinado por las comisiones, y nos estamos sumando ese esfuerzo plural, y yo no esperaré el momento en que sea presentado ese esfuerzo, ¿verdad? Pero les voy a dar mi opinión. Yo simpatizo con la idea de sí proteger la salud de los mexicanos, de ir gradualmente quitando todo aquel producto que hace daño, pero también proteger el derecho a la alimentación. Si hoy quitas todo lo que se requiere, en este caso son plaguicidas, pero también fertilizantes y demás, que luego hay toda esta crítica para ello, ¿verdad? Si lo quitas de golpe, no se va a poder producir. Entonces lo que vas a terminar haciendo es importar, comprar de fuera productos que además de que producen con eso, están más caros. Y eso lo que te va a pasar a ti, mexicano, en el bolsillo es que te va a costar, vas a ir al súper y te va a costar más. De por sí la inflación anda alrededor del 8%, ¿no? Dependiendo del mes que la veas. Y en materia alimenticia mucho más, mucho más. Hay productos que están arriba del 20%. Bueno, imagínate nada más lo que pasaría si se escasea la producción. Entonces, perdón, pero gobernar merece o necesita técnica, necesita conocimiento profesional. No puedes gobernar en base a ocurrencias. Tú haces eso y le vas a dañar a los mexicanos en acceso a alimentos y en su bolsillo. Entonces, ¿se puede llegar al mismo objetivo a mediano plazo? Sí. Poco a poco ir sustituyendo por productos que no tengan, digamos, este daño y que permitan esa producción. Pero hoy por hoy es imposible una sustitución total así. Es imposible técnicamente una sustitución total en este momento. Entonces no hagamos cosas que suenan bonitas en el discurso, pero que meten en problemas a los mexicanos. Esa es mi postura. Gracias, senador. Ya no tendríamos más Muchas preguntas, gracias. senador. A usted, muchísimas gracias. Buenos días.